más tiempo, hermanos, vamos a orar. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, hermanos, ¿verdad? Dios siempre hace cosas nuevas y yo sé que Dios va a hablar a tu vida porque Dios habló a mi vida a través de esto que Dios nos va a dar hoy. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Oh, perdón, gracias a los niños de la escuela dominical. Les voy a pedir que en este momento pueden pasar a maestros. Gracias por su apoyo. Les amamos en el Señor por su arduo trabajo. ¿Por qué no, hermanos? ¿Cuántos sabemos que estamos bendecidos por los maestros, hermano? ¿Verdad? Mira, hay muchas iglesias, hermanos, que no tienen maestros. Gracias a Dios que aquí Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Necesitamos más apoyo con maestros, sí, pero Dios nos ha bendecido. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, hermanos, que obre en nuestras vidas, hermanos. Porque mira, Dios, como el pasaje de Nehemías, Dios nos ha dado todo, hermanos, todo, ¿verdad? Y yo creo que ahora necesitamos nosotros darle todo al Señor también. No parcial. No le des tu corazón parcialmente. No le des tu corazón parcialmente, solamente parte de tu corazón. Dáselo todo, ¿verdad? Todo lo que hagas, hazlo como para Él. Amén. Si ahorita vamos a orar para que su palabra toque nuestro corazón, hazlo con todo tu corazón. No lo hagas distrayéndote. Simplemente dile: Señor, yo necesito tu palabra. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Cada mañana, Señor, es una oportunidad nueva que tú nos das, mi Dios. Cada mañana, Señor, es una razón más el por qué darte las gracias y estar agradecido contigo, Señor. Gracias porque sin merecérnoslo, Señor, tú nos has dado todo, Padre. Aún, Señor, más de lo que necesitamos, Señor. Padre, y por eso es, Señor, que estamos aquí, Señor. Porque, mi Dios, por tu amor infinito, Señor, es que podemos estar de pie hoy. Señor, suplicamos, mi Dios, para que tu palabra, mi Dios, traiga conciencia a nuestro espíritu, Señor. Que podamos nosotros recapacitar, Señor, de a lo que tú nos has llamado, Señor. Y que muchas veces, Señor, no hemos estado allí en ese llamado, Señor, como tú lo deseas. Háblanos, Espíritu Santo, en este día. Toca nuestro espíritu, toca nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh mi Dios. Amén. Amén. Y la iglesia del Señor dice: ¿puedes tomar tu asiento, mi amado hermano? Le damos gracias a Dios, hermanos. Hoy mantengamos en oración a un grupito, hermanos, que fue para Colinga en esta mañana. Fue nuestro hermano Auriel, mi hija Isabel, Bonnie también fue con ellos, nuestro hermano Ernesto. Mantengamos a todos ellos en oración, ¿verdad? Que Dios los use grandemente mientras comienzan el servicio exactamente en esta hora que nosotros lo estamos comenzando. Pero mira, mi amado hermano, quiero solamente comenzar con esto. Quiero comenzar solamente, hermanos, gracias, mi hermano, un breve resumen, hermanos, de lo que Dios, hermanos, hizo al principio con el pueblo de Israel, que es lo mismo que hizo con nosotros. Tenemos al pueblo de Israel, hermanos, que Dios los sacó de Egipto. Ya sabemos todo esto. Pasaron por el desierto, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, ustedes saben que pasaron muchos años a través del desierto. Pero hermanos, iban hacia un destino donde Dios ya les había prometido un lugar donde allí iban a cubrir todas sus necesidades. La tierra prometida, donde dice la palabra de Dios que allí, hermanos, fluía leche y miel, ¿verdad? Ellos se dirigían hacia ese lugar. La meta, el enfoque, la visión era llegar a ese lugar. Eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eran guiados, mi amado hermano, y Dios cubrió todas sus necesidades. Todas sus necesidades Dios las cubrió en medio de ese desierto. Por eso es que digo que esto conectó con el pasaje de cuando se oró por las ofrendas, ¿verdad? Dios suplió todas sus necesidades, hermanos. Nunca les hizo falta nada. Pero más sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel constantemente comenzaba a renegar con el siervo de Dios, con Moisés.
Cualquier cosa que se les atoraba, cualquier aflicción pequeña que tenían, hermanos, inmediatamente comenzaban a renegar, a murmurar contra el siervo de Dios. Comenzaban a decir: es para eso que tú nos trajiste al desierto, para pasar esto, para pasar aquello, hermanos. Y luego Dios suplía esa necesidad. Y luego, hermanos, suplía otra y otra, ¿verdad? Pero cada vez, hermanos, ellos renegaban. Pero mira, mi amado hermano, llegó un punto donde aún a pesar de que renegaban, hermanos, el Señor siempre los cuidaba. El Señor siempre los guió. Toda la necesidad les suplía, hermanos. Es como nosotros, hermanos. Dios nos hizo un llamado para llegar a nuestra tierra prometida al final del camino. Dios nos ha llamado. Dios te sacó de Egipto a ti y me sacó de Egipto a mí. Y Dios nos está llevando por ese desierto, si lo queremos llamar así, por esa travesía, por ese proceso. Pero Dios tiene una promesa para ti y para mí, al igual que se la dio al pueblo de Israel, que un día vamos a llegar a esa tierra prometida y que un día vamos a estar por la eternidad en la divina presencia del Señor, mi amado hermano, ¿verdad? Entonces, mira, mi amado hermano, y muchas de las veces nosotros somos como el pueblo de Israel, que Dios nos lo da todo. Dios nos da en abundancia, hermanos. Dios nos lo da todo, pero se nos atraviesa cualquier obstáculo, por muy mínimo que sea, y ya renegamos. Ya no queremos ni venir a la iglesia. Hermanos, ya no queremos hacer nada. Pero más sin embargo, Dios en su gran misericordia y en su gran amor, hermanos, a veces nos queremos desviar para un lado, para otro lado. Y Dios, como dice la palabra de Dios, hermanos, como la gallinita, como la gallina, ¿verdad? Que Dios dice que nos vuelve a traer, nos vuelve a juntar con la manadita, hermanos, y nos vuelve a decir: sigue adelante y sigue adelante. Ya mero llegas a la final, ya mero llegas al final del camino. Y nos sigue, hermanos, nos sigue mimando, nos sigue animando. Ese es el amor de Dios para con su pueblo, hermano, ¿verdad? Así que, hermanos, el pueblo de Israel llegó, hermanos, estaban en la recta final, por decirlo así. Hermanos, pasaron mucho tiempo y llegaron a la recta final. Ya estaban, hermanos, por entrar en lo prometido de Dios. Todo lo que habían pasado, hermanos, en el proceso del desierto, valió la pena. Dios lo miraba como que vale la pena, ¿verdad? Que mi pueblo haya pasado por todo esto. Pero venían, hermanos, pero déjame decirte, mira, ya estaban al final, casi a los finales, pero venía un examen final. Al proceso, hermanos, que ya casi estaban en la frontera para cruzar, hermanos, del desierto a la tierra prometida. Ya casi llegaban allí a esa frontera. Pero antes de llegar a esa frontera, antes de cruzar la frontera, hermanos, venía un examen final. Déjame decirte, mi amado hermano, iglesia, que todos nosotros tenemos que pasar un examen final para poder graduarnos de lo que estamos haciendo. Un ejemplo, en los colegios, para que tú pases de grado, para que pases de año, hermanos, ¿verdad? Vas por camino, pero al final siempre hay un examen. En las universidades, antes de graduarse y que les entreguen el título, viene el gran examen final. Viene ese gran examen final, ¿verdad? Y mira, y dice la palabra de Dios que cuando estaban allí, Moisés, ya estaban por entrar allí, hermanos, a la tierra prometida. Y dice, hermanos, que mandaron a 2 espías para investigar la tierra. Ese era su examen final, hermanos. Ya estaban a punto de cruzar y Dios les decía: crucen y crucen, y ya es tuya, ya es de ustedes, vayan y conquístenla. Pero ellos no quisieron. Ellos querían como asegurarse de que iba a valer la pena entrar a ese lugar. Entonces, hermanos, el examen final, dicen que mandaron a 2 espías para inspeccionar la tierra prometida. Y que cuando ellos regresaron, hermanos, y trajeron el reporte de esta tierra prometida, hermanos, dice la palabra de Dios que ciertamente ellos llegaron con un reporte bueno. Ahorita voy a explicarlo. Todos, hermanos, todos estaban de acuerdo. Todos los 10, hermanos, los 12 espías estaban de acuerdo en que ciertamente era una tierra buena. Incluso todos venían y decían: vieras de haber visto las uvas que hay allí. Las uvas son tan grandes que mira, les trajimos una porción. Son tan grandes que un solo racimo lo tienen que cargar entre 2 hombres. Les empiezan a decir: las vacas son tan productivas
no solo dan litros de leche, sino que dan galones, dan barriles de leche. La miel está por todos lados. Dice, ciertamente lo que Dios nos dijo, Dios tenía razón. Dios tenía razón. Hermanos, y déjame decirte, iglesia, es que Dios siempre tiene razón. Dios siempre habla con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene la razón, mi amado hermano. Entonces, cuando Dios dice que, hermanos, que algo es así como Dios te dice, téngalo por seguro que es así. La gloria sea al Señor. Y todo el pueblo, hermanos, me imagino que cuando escucharon este reporte diciendo, mira el fruto que hay, mira esta tierra es fértil, mira que las vacas son así, mira, y todo esto, vimos todo esto. Yo me imagino que el pueblo de Israel decía, wow, ahí vamos a entrar. Wow, mira los frutos, mira esto. Y el Señor nos está diciendo, eso es tuyo, es de ustedes, conquístenlo, vayan, entren allí. Y todos decían, wow. Pero déjame decirte, hermano, mira, había, hermanos, dos de ellos. Pero luego cuando dijeron, cuando el pueblo empezó a decir, wow. Pero luego esos mismos que estaban emocionados, mira, esos mismos que estaban tan emocionados explicando lo que vieron y todo, cuando el pueblo empezó a decir, wow, luego dijeron, pero, había un pero allí. Le empezaron a decir, pero ahí hay gigantes, ahí hay gente enorme, grandísima. Allá hay personas de guerra, personas que saben pelear, son guerreros expertos en la batalla. Allá hay gigantes tan grandes que nosotros, a nuestro parecer, nos mirábamos como unos grillitos, como unas langostas. Y digo grillos porque muchas personas piensan que langostas son las que hay en el mar. No, está hablando de esos grillos. Personas los conocen como grillos, otros los conocen como chochos, otros los conocen como langostas, como tú lo quieras nombrar. Pero ellos decían, nosotros a nuestro parecer parecíamos unos grillitos, unas langostas. Imagínate, una langostita mirando para arriba a un gigante. Decían, son más fuertes que nosotros, jamás podremos conquistarlos. Y luego, y el ánimo, hermanos, que tenía el pueblo. Primero dijeron, wow. Y después dijeron, wow. Pero dos hombres se levantaron en medio de esa conversación. Dos hombres, Josué y Caleb, mi amado hermano. Y ellos dijeron, no. ¿Cómo que no vamos a poder conquistar? Si Dios nos dijo que nosotros no los comeríamos como pan caliente. Ellos dijeron, levantémonos ahora mismo y entremos de una buena vez. Enseñémosles quién está con nosotros. Enseñémosles el poder que hay en nosotros, porque el Señor está con nosotros. Ellos decían, nosotros podremos más que ellos. Decían, ¿cómo que no? Sí podemos, los comeremos como pan caliente. Hermanos, déjame decirte que esa es la gente que Dios quiere. Esa es la gente que Dios necesita. Gente que le crean a Dios aún en lo imposible. Dios está buscando gente que le crean a Dios, mi amado hermano. Habrá gente que le crea a Dios aquí en este lugar. Habrá gente que le cree a Dios aquí en este lugar, mi amado hermano. En la adversidad, en los problemas, en las dificultades, habrá gente que diga, el problema es grande, la adversidad es grande, pero mi Dios es más grande que el problema. Mi Dios es más poderoso que los gigantes. Esa es la gente que Dios está buscando, iglesia. Gente que le crea verdaderamente a la palabra. Verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gente, ese es el pueblo que Dios anhela tener como iglesia. Imagínate que todos digamos, hermanos, allí de 12, 10 dijeron, no podremos. Imagínate, hermanos, que Dios tenga una iglesia cobarde, una iglesia, hermanos, que no cree en las palabras de Dios. Pero ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Gente como Josué, como Caleb,
¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede, hermanos? Miren, ¿cuántos creen que la iglesia necesita, hermanos? Déjame hacerte esta pregunta. Ellos decían no se puede por esta razón, no se puede por la otra razón, hermanos, ¿verdad? Hermanos, y mi pregunta para ustedes es: ¿cuántos de ustedes creen, hermanos, que la iglesia necesita más poder? ¿Cuántos creen que la iglesia necesita más poder, hermanos? ¿Sabes que ahí es donde está el problema? La iglesia no necesita más poder. Déjame explicarte. ¿Ustedes creen que hay poder en la sangre de Cristo, iglesia? ¿Ustedes creen que hay poder en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que hay poder en el Espíritu Santo de Dios? ¿Que la iglesia de Cristo no tiene todo eso? ¿Qué más poder necesitamos? El poder ya lo tenemos. La iglesia no necesita más poder. Lo que la iglesia necesita es empezar a usar el poder que ya está en ti. Eso es lo que la iglesia necesita: empezar a usar ese poder que ya tú tienes, pero que no lo has querido usar. Tenemos el poder de la sangre de Cristo. Tenemos el poder de la palabra de Dios, mi amado hermano. Y más que todo, tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios para realizar las cosas que Dios nos está demandando. Entonces, ¿qué más poder puede necesitar la iglesia? ¿Qué más poder si ya lo tenemos todo? Ya tenemos todo el poder que Dios nos da, mi amado hermano. La iglesia no necesita más poder. La iglesia tiene poder. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder. Mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que vino sobre nosotros el Espíritu Santo? ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios, iglesia? ¿Cuándo es que vino el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando reconocimos que somos pecadores, cuando nos arrepentimos del pecado, y en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios vino y moró en nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿o acaso ignoréis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo de Dios? Entonces el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén, iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Dice: me seréis testigos. ¿Qué significa esto? Mucho se puede predicar de muchas maneras de allí, pero me seréis testigos quiere decir: y tú serás el ejemplo vivo sobre la faz de la tierra de mi poder, de mi gloria. Porque lo que yo hacía aquí en la tierra, yo te entrego el poder, la unción, el Espíritu Santo, para que tú continúes la obra que Jesucristo empezó aquí en la tierra. Eso es ser testigo, mostrar el poder de Dios que vive en nosotros al mundo que no conoce a Cristo. Iglesia, déjame decirte que tú no tienes cualquier poder. Tú no tienes cualquier cosa, iglesia. Nosotros tenemos la unción del Santo de Israel. Tenemos la unción del Santo de Israel. ¿Cuántos se gozan por eso, iglesia? La iglesia no necesita más poder. Lo que la iglesia necesita es usar lo que Dios ya te ha dado y poner al diablo en su lugar. ¿Cuántas veces estamos siempre diciendo: el diablo no me suelta, el diablo no me suelta, no salgo de una cuando ya entro a otra? El diablo. Iglesia, pues hermano, hermana, si el diablo no te suelta, suéltalo tú a él. Suéltalo tú a él. ¿Por qué lo llevas para donde quiera que tú vas caminando? Muchas de las veces el diablo se quiere jalonear, ya no quiere seguirte. Tú vente para acá, como que no. Hermano, suéltalo tú, suéltalo. Nosotros tenemos el poder del Padre.
tenemos el poder del Hijo y tenemos el poder del Espíritu Santo, mi amado hermano que estás aquí. El creyente, hermanos, que tiene la sangre de Cristo y la unción del Santo Espíritu, tiene autoridad, hermanos, para frenar al diablo y decirle: hasta aquí has llegado en mi casa, Satanás. Hasta aquí has llegado en mi trabajo. Hasta aquí has llegado en mi ministerio, Satanás. Hasta aquí tú has llegado en el llamado que Dios tiene para mí. Hasta aquí llegas, Satanás. Tenemos el poder y la autoridad para decirle eso. El pueblo de Israel dijo: no podremos. Volvámonos a Egipto. Volvámonos a Egipto. Y la mayoría, hermanos, de ellos decidieron darle la espalda a Dios, estando ya a la frontera de la promesa. Regresaron a Egipto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ellos dijeron: no podremos. Vámonos para Egipto, ya estando a la frontera, hermanos. Solamente necesitaban cruzar el Jordán para llegar a la promesa. Y ellos dijeron: no podremos. Le dieron la espalda y vámonos de regreso. Y se fueron de regreso a Egipto. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que nunca llegaron ni a Egipto ni a la tierra prometida. Perecieron en el desierto. Nunca llegaron a su destino final. Nunca. Y esto ocurre a todo aquel que le da la espalda a la promesa que tiene de parte de Dios. No llegamos ni a Egipto ni a la tierra prometida. ¿Por qué? A muchas personas que fueron llamados por Dios y Dios los sacó de Egipto, Dios los saca de Egipto, pero luego vienen y en cuanto enfrentan problemas dicen lo mismo: son gigantes, no podemos, y se quieren ir a Egipto otra vez. Y esas personas que verdaderamente son llamados, mi amado hermano, esas personas que Dios los ha llamado, pero que ellos no están dispuestos, hermanos, a creerle a Dios, andan como estos, dicen: regresémonos mejor a Egipto, vámonos de regreso. Y son personas que andan de Egipto a la iglesia. La iglesia representa la tierra prometida, vamos a ponerlo así. Regresan de Egipto a la tierra prometida. Egipto, tierra prometida. Y a final de cuentas no se quedan ni en Egipto ni en la tierra prometida. Perecen, se mueren sin nada. Pero mira, iglesia, y yo quiero poner este mensaje, hermanos, como título: tan cerca pero perdido. Lo peor, hermanos, que le puede ocurrir a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño, a una niña, y por qué no, a un ministro también, a una persona, sea rica o sea pobre, a una persona sea famosa o sea una persona desconocida, a una persona que sea profesional, a una persona que no tiene ninguna profesión. Lo peor que le puede pasar es entrar, hermanos, en la eternidad sin Dios, sin esperanza. Es lo peor que les puede pasar. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cuál es el propósito? Sabemos, hermanos, que estamos en las puertas de los últimos días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabemos que estamos en las puertas, hermanos, ya de los últimos días. Creo firmemente en eso, hermanos. Y hermanos, hoy más que nunca necesitamos la compañía, la guianza, el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mucha gente, hermanos, tristemente ignoran o menosprecian la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y por eso es, hermanos, tan importante hablar sobre este tema. Yo deseo con todo mi corazón, iglesia,
Yo deseo con todo mi corazón. Mira, a veces nos esforzamos tanto en tantas otras cosas. Nos esforzamos tanto, hermanos, en los labores cotidianos, terrenales. Nos esforzamos tanto, hermanos, aún hablando ministerialmente. Nos esforzamos tanto en llevar a cabo ministerios, responsabilidades dentro de la iglesia. Pero que tristemente, mi amado hermano, no estamos cumpliendo con el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos tan atareados, hermanos, en lo cotidiano, en lo terrenal, en los ministerios, para allá, para acá, hermanos, que nos olvidamos de la gran comisión: rescatar las almas. Hoy en día nadie tiene tiempo para evangelizar. Hoy en día nadie tiene tiempo para ir a acercarse, hermanos, a los indigentes en la calle que no tienen una casa, que no tienen comida, que no tienen un abrigo, que no tienen nada. Nadie tiene tiempo, todos estamos muy ocupados. No fue a eso a lo que nos mandó llamar el Señor. No fue eso, no es esa la gran comisión. No es esa la misión de la iglesia de Cristo aquí en la tierra: a dar a conocer a Cristo a los que no conocen a Cristo. Hermanos, mira, déjame decirte algo. Nosotros hablamos mucho de Cristo, pero aquí dentro de estas cuatro paredes no entiendo. Le hablamos de Cristo a los que ya conocen de Cristo. Hermanos, a veces estamos ministrando a una hermanita, un hermanito que ya tienen 15 años aquí, y les estamos ministrando de Cristo. Y muchas veces vienen invitados nuevos y la gente ministrando a personas que ya tienen 15 años aquí, y los nuevos se van sin escuchar una ministración de alguien. Entonces, mi amado hermano, déjame decirte que mucha gente tristemente ignora o menosprecia la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es tan importante hablar, hermanos, sobre este tema. Deseo con todo mi corazón, hermanos, que esta palabra, hermanos, pueda bendecir tu vida y pueda traer, hermanos, una verdadera transformación y convicción en los corazones. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa es la parte que estamos fallando. Y me seréis testigos. O sea, lo que él está diciendo: y tú vas a ir a llevar mi poder, mi gloria, mis milagros, mi provisión. Tú vas a llevar todo eso, lo que yo hacía aquí en la tierra. Tú lo vas a llevar a aquellos que no lo tienen, a aquellos que no me conocen. En otras palabras, él te está diciendo: y tú serás mi representante aquí en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el poder, hermanos, mira, el poder, dice: recibirás poder. Poder es un empoderamiento que Dios te da para cumplir, hermanos, el llamado de Dios en tu vida, a través de su presencia, a través de su unción, a través de los dones que Él te da, a través del respaldo del Espíritu Santo, hermanos, y la cobertura de Dios sobre tu vida. Ese es el poder que Él te da: unción, autoridad, poder, hermanos, respaldo, cobertura. Él te da todo eso para que tú vayas y seas su representante aquí en la tierra. ¿Cuándo aparece, hermanos, el Espíritu Santo por primera vez en la Biblia, en las Escrituras? ¿Cuándo es que aparece por primera vez? En Génesis 1:1, al principio. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu Santo desde el principio. Ahí estaba ya. Y mira, vamos a leer lo que dice Génesis 1:1. Yo sé que no se lo di a mi hermano allá en la pantalla, pero creo que ese versículo no es muy difícil de encontrar. Creo que todos lo pueden encontrar. Mira lo que dice aquí. ¿Cuándo fue que por primera vez vimos al Espíritu Santo en las Escrituras? Aquí lo podemos ver, mi amado hermano. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mira lo que sigue: y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Miren qué condición estaba la tierra. Estaba desordenada, estaba vacía y había mucha oscuridad. Pero fíjate lo que dice: y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Wow. Mira lo poderoso que es esta palabra. Aquí vemos, hermanos, que no fue por accidente, que Dios nos muestra, hermanos, que el estado en que se encontraba la tierra, hermanos, en este preciso momento, era como dice allí: desordenado, vacío y en tinieblas. Nos podemos preguntar: ¿y qué pasó allí? Cuando Dios creó todo, dice la palabra de Dios que todo lo que Dios creó fue bueno. Cada vez que Dios creaba algo, decía: y Dios lo creó y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Todo dice que es bueno. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto desorden? ¿Por qué tanto vacío? ¿Por qué tantas tinieblas? No fue casualidad, fue con un propósito que Dios le permitió estar así. Porque Él nos está mostrando, hermanos, que a pesar de que haya desorden en la tierra, que a pesar de que haya vacío en la tierra, que a pesar, mi amado hermano, de que haya tinieblas, hermanos, el desorden pues representa una vida desordenada. Las tinieblas representan la oscuridad, pecado, representa todo lo malo. A pesar de que haya todo eso sobre la faz de la tierra, dice que el Espíritu Santo de Dios allí estaba para mover las cosas. Allí estaba trayendo orden a la tierra. Allí estaba quitando las tinieblas, mi amado hermano. Y quizás esa es tu vida. Quizás tu vida es una vida de desorden. Ahí está Dios para ayudarte si tú lo invitas. Quizás tu vida es un Dios de tinieblas. Ahí está el Señor, porque el Señor es la luz del mundo, mi amado hermano. Ahí está el Señor. Esto es algo, hermanos, fundamental para nosotros mismos, porque nuestras vidas, hermanos, por nosotros mismos así son vacías, desordenadas y rodeadas de tinieblas. Hermanos, no reflejan el orden de Dios. Hermanos, no reflejan el propósito de Dios. Solo con la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas. ¿Por qué la tierra estaba así, mi amado hermano? ¿Por qué estaba desordenada? ¿Por qué estaba vacía? ¿Por qué estaba en tinieblas? Eso representa nuestra vida por nosotros mismos. Pero eso fue que vino el Espíritu Santo a transformar esa vida. Y hermanos, y traer transformación, cambios a ella. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida? Para entender esta pregunta, hermano, quisiera solamente mostrarte, hermano, con la escritura. Mira, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Primeramente, hermanos, te lo voy solamente a resumir, hermanos. Te quisiera llevar al pasaje de Mateo 3, del 13 al 17, pero te lo voy a leer por falta del tiempo. Todo ese pasaje, hermanos, todo ese capítulo habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? El mismo que fue en la vida de Jesucristo. Mira, podemos decir, sí, Jesucristo era Dios. Sí, Jesucristo era Dios 100%, pero también era 100% hombre. Dios nos quiso dejar un ejemplo. El Espíritu, ¿cuándo fue que Jesús comenzó su ministerio real? ¿Cuándo fue que Jesús comenzó a obrar sus primeros milagros? ¿Cuándo fue que el poder del Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse en las obras de Cristo Jesús? No fue hasta después que se bautizó. No fue hasta después que Él fue, hermanos, y lo bautizaron. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús subió de las aguas, que verdad que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y que vino y descendió sobre Jesús, lo llenó del Espíritu Santo, lo llenó del poder del Padre. Allí estaba. Y después de este evento tan importante fue que Jesús empezó, hermanos, a hacer su ministerio. Fue que se dio a conocer, hermanos, a través de los milagros, prodigios, sanidades, hermanos, verdad, divinas que Él hacía. Todo eso. Ahí Dios nos está mostrando algo,
que cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, hermanos, desciende sobre nosotros, Él nos está dando el poder, la autoridad que le dio a su Hijo Jesucristo. Ese mismo poder, aún la Biblia lo dice, el poder que levantó de entre los muertos a Jesucristo es el mismo poder que hoy habita en ti y habita en mí, iglesia. Entonces, ¿por qué no estamos mostrando ese poder? Entonces, ¿por qué no estamos activando ese poder, mi amada iglesia? Estamos en problemas. Dios no te ungió con su Espíritu Santo. Dios no te dio autoridad, poder, revelación, dones para que tú, mi amado hermano, los tuvieras allí sobre una silla. Mira, iglesia, mira lo que nos dice. Y esta es la porción fundamental que quiero que tú captes. Esta es la esencia de todo hijo de Dios. Esto es lo que puede cambiar tu vida para siempre, iglesia, para siempre. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 y 21. Mira lo que dice Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús hablando. Pero esto es lo que después Jesús te lo transfiere a nosotros a través del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Muchos piden: Señor, dame una fresca unción. Señor, dame una. ¿Para qué quieres unción? Si lo único que vas a hacer es regresar a tu asiento y sentarte nomás allí. Nadie necesita unción para estar sentados. Nadie necesita unción para estar durmiendo. ¿Para qué queremos unción? Dios, cuando da unción, lo da con un propósito, con una misión. Mira lo que dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Las estás dando tú? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás llevando la palabra de Dios a las calles? ¿Estás llevando la palabra de Dios a los cautivos, a los que están como prisioneros en el pecado, a las prostitutas, a los borrachos? ¿Estás entrando a las cantinas a hablarles de la palabra de Dios y decirles: Dios puede cambiar tu vida? ¿Estamos haciendo eso? El Espíritu Santo de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros a veces, en vez de sanar los corazones, los dañamos, los rompemos, los pisoteamos. Sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mira todo lo que Dios quiere que hagamos. Vamos al 19. A predicar el año agradable del Señor. A predicar que Cristo viene. A predicar que Cristo viene por su iglesia. A predicar que Cristo nos va a levantar. A predicar que vamos a estar para siempre en la presencia de nuestro Creador. A predicar que todos tenemos esperanza, que todos tenemos oportunidad. A eso quiere que prediquemos nosotros, mi amado hermano. ¿Qué dice el 21? Y comenzó a decirles: hoy. ¿Cuándo? Hoy. Iglesia, vamos a evangelizar. Mejor otro día. Es que hoy tengo que hacer esto. Es que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, si tú y yo no evangelizamos, si tú y yo no hablamos de la palabra de Dios allá afuera, si tú y yo solamente hablamos de la palabra de Dios aquí dentro de este cuadrito que está aquí, wow, no vamos a pasar el examen. ¿Qué dice? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder lograr esto nosotros? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Qué es lo que necesitamos?
El Espíritu Santo ya lo tenemos. El poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos dice Juan 14:2? Mira lo que dice Juan 14:2 ahí en la palabra del Señor. De cierto os digo. En otras palabras, no dudes. Lo que yo te estoy hablando es cierto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Mira lo que Jesús está diciendo. No te estoy mintiendo, te está diciendo. Lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que te estoy diciendo es verdad. Que el que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cuántas obras no hizo Jesús? Y mira lo que dice él, la persona que cree en Jesús, él las hará también, y aún mayores. Wow. Wow. ¿Cuántos verdaderamente creen eso? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sabes por qué? Ezequiel 36:27. Y por si acaso tú dices, es que yo soy duro de corazón, es que yo soy rebelde, es que así soy yo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate, no dice un espíritu, mi espíritu, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow. Iglesia, escucha muy bien. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer todo lo que el Padre lo envió a hacer. Cada enfermo que sanó, cada milagro que hizo, cada vez que tocaba a una persona y lo levantaba, lo hizo, hermanos, no como Dios aquí en la tierra, sino como un hombre que tuvo una perfecta relación con el Espíritu Santo. Muchos dirán, pastor, es que Jesús hizo todo eso porque Él era Dios. Sí, Él era Dios. Pero todo lo que Él hizo aquí en la tierra, no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre. Dios lo hizo todo esto para ponernos un ejemplo que sí es posible hacer las cosas que Jesús hacía también para nosotros. ¿Cuándo fue que Jesús hizo eso? Jesús hizo eso, hermanos, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Jesús se sometió el 100% a la voluntad del Espíritu Santo, fue entonces que Dios lo capacitó, lo empoderó para hacer todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo, no lo hizo como en una posición de Dios. No, lo hizo en la posición de hombre. Y Dios nos está diciendo, todo lo que yo hice, también ustedes lo pueden hacer porque yo se los he dado. Pero ¿qué necesitamos hacer? Someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no nos estamos sometiendo. Mira, iglesia, escuche esto muy bien, lo que el Espíritu Santo está hablando. El poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y ahora está sobre ti. Pero iglesia, escucha atentamente el propósito por el cual el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Para el beneficio de la humanidad, no para tu propio beneficio. Muchos dicen, Señor, lléname de tu fresca unción para que el pueblo vea que también puedo predicar. Señor, dame tu unción de tu Espíritu Santo para que la gente vea todo lo que yo sé. El Señor no te quiere ungir para eso. El Señor no te quiere ungir para que tú presumas lo que sabes. El Señor te quiere ungir para que presumas cómo que tan bonito predicas. El Señor te quiere ungir para lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 4.
¿verdad? El Señor no te va a ungir para que tú, hermano, te enaltezcas y la gente vea qué bonito prediques. No, el Señor te quiere ungir. Mira, vamos a Lucas capítulo 4, hermanos, inmediatamente. Lucas 4:18. Para eso te quiere ungir el Señor. Para eso te quiere ungir, ¿verdad? Hermanos, para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y darles vista a los ciegos. Hermanos, Él te quiere ungir para que cuando tú hables allá afuera, la gente afuera se quebrante, la gente siente el amor de Dios que tú le estás transmitiendo, que la gente pueda ver que Dios es real, que Dios sí puede levantar a los que están atados en las drogas, que la gente sí puede transformar a una prostituta, que la puede cambiar de vida allá afuera. A eso, por eso te quiere ungir Dios, para llevar a cabo todo esto, hermanos. No para presumir lo que tú tienes aquí enfrente de un pueblo. A veces tenemos un mal concepto, el por qué queramos ser ungidos. Hermanos, si no es bueno, no es malo pedir eso. Señor, dame de tu fresca unción. Señor, dame una doble porción de tu unción. Hermano, eso no es malo pedirlo, pero que lo pidas con propósito. La próxima vez que le pidas unción al Espíritu Santo, dile: Señor, dame unción, porque el día de mañana voy a salir a evangelizar a los barrios más peligrosos. Voy a salir a evangelizar a una pandilla de hermanos de drogadictos, una pandilla de rebeldes. Voy a hacer esto. Señor, dame una fresca unción. Yo te aseguro que Dios te la va a dar. Pero qué triste que le pedimos: dame una doble porción, como Eliseo, para sentarme a dormir en esa silla que está tan a gusto ahí. Para eso queremos unción. Yo con esto quiero terminar, hermanos. El plan de Dios, hermanos, porque el plan de Dios siempre ha sido, hasta el día de hoy, de esparcir a su iglesia hasta los confines de la tierra. Ese siempre ha sido el plan de Dios, llevar a su iglesia hasta los confines de la tierra. Su plan no era ungir a su iglesia para que nos quedáramos quietos, pasivos. Su plan, su propósito siempre fue tener una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que se atrevieran a llegar a los lugares donde no mucha gente quiere ir. Su plan de ungir a la iglesia, hermanos, siempre fue llenarlos de su Espíritu Santo, hermanos, de Dios, a los que se atrevieran a creerle a Dios, a los que se atrevieran a creerle a Dios y llevar y continuar el propósito de Dios aquí en la tierra, contra la misión que Jesucristo dejó aquí en la tierra, seguirla, continuarla. A esos son los que el Señor está llamando. Ese es el tipo de gente que Dios necesita, hermanos. Seamos esos siervos que Dios está llamando. Seamos un pueblo agradecido. Él nos lo ha dado todo, aún de más. ¿No puedes darle una cosa tú a Dios? Nosotros le pedimos de todo al Señor, de todo. Le pedimos sanidad, le pedimos finanzas, le pedimos poder, le pedimos, hermano, si tú haces una lista, yo creo hay tanto en la lista que tú le pides y Dios te lo está concediendo. Jesús solamente te pide una cosa, una, y no se la damos. Pide tu corazón. Tu corazón. ¿Se lo has entregado? Y cuando digo tu corazón, me refiero a completamente. Completamente. Porque si tú le entregas tu corazón completamente, tú vas a ser un siervo, vas a ser una sierva que se somete al Espíritu Santo de Dios. Un siervo, una sierva que es obediente, que cumple con las ordenanzas del Señor. Seríamos una iglesia que creemos en el poder de Dios para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Seríamos una iglesia que estamos activos en la gran comisión. Dios nos da una promesa bien hermosa en Ezequiel, que Él pondrá su espíritu en nosotros.
Si tú sientes que tú necesitas ese Espíritu divino, pídeselo a Dios, Él te lo da. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Quiero, hermanos, solamente hacer una oración brevemente. Le voy a pedir al grupo de alabanza.